Hola, muy buenos días a todos los hermanos de la Primera Iglesia Presbiteriana San Marcos en Copiapó y a todos los amigos que nos acompañan. La gracia del Señor sea con vosotros. En esta serie de devocionales, Sean diligentes y esforzados, nuestro subtítulo es el último de la serie que dice Sean diligentes para el crecimiento espiritual. Nos faltan algunos devocionales más. Estamos llegando al final de la segunda carta de Pedro y hoy los versículos son el versículo 17 y 18 del capítulo 3, que dice lo siguiente: Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Que el Señor nos bendiga con esta palabra. En este capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, son 4 declaraciones usando la palabra amados, que son un resumen del precioso mensaje del apóstol Pedro en el cierre de su mensaje para los primeros lectores y para toda la iglesia del Señor. La primera declaración en el capítulo 3, versículo 1 al 2 dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. En otras palabras, Pedro estaba diciendo: tengan memoria. La segunda declaración es en el capítulo 3, versículo 8, dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En otras palabras, Pedro estaba diciendo: no olviden. Y en el capítulo 3, versículo 14, dice él: Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles en paz. En otras palabras, Pedro estaba diciendo: sean diligentes, esforzados. Y la última, en el versículo 17, 3:17, él dice lo siguiente: Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Guardaos, dice Pedro. El término guardaos en el versículo 17 tiene que ver con la idea de que cada cristiano debe tener mucho cuidado con su propia vida. Lleva también la idea de que este cuidado debe ser permanente. El apóstol Pedro sabía que los lectores ya conocían la verdad, pero los estaba advirtiendo de que el conocimiento por sí solo no daba la protección suficiente. Necesitaban permanecer atentos. Es muy fácil para algunas personas con algún conocimiento de la palabra de Dios manifestar en exceso de confianza, y con esto olvidan la advertencia de Pedro. Foi Pablo quien ilustrou sabiamente esta realidade quando dijo em 1 Coríntios 10:12: Assim que el que piensa está firme, mire que não caiga. Por ello, em primeiro lugar, qual é o peligro específico que o apóstolo Pedro identifica? O peligro de que verdadeiros cristianos sejam desviados por errores perversos. El término usado por Pedro es arrastrados por el error de los inicuos, en el versículo 17. Pedro hace una advertencia a que los hermanos no echaran abajo los muros de separación que debe quedar entre los cristianos y los apóstatas que andan en el error, segundo Pedro 2:18, mientras los verdaderos cristianos viven en la verdad, como lo vemos claramente en 2 de Juan capítulo 1 versículo 2. En segundo lugar, el término inicuos del versículo 17 significa sin ley. Y la descripción que Pedro hace de los apóstatas en 2 Pedro 2 revela cuánto ellos desprecian la ley de Dios. También hablan mal de las autoridades que buscan ejecutar a la ley del Señor en este mundo. 2 Pedro 2, versículo 10 al 11. Estos apóstatas ofrecen libertad a sus convertidos, pero esta libertad es incluso un rechazo a la ley de Dios, 2 Pedro 2:19. Y en tercer lugar,
Es imposible a un verdadero cristiano caer de la gracia y perder la salvación, pero puede abandonar su propia firmeza de fe. O sea, pierden la seguridad de que están en la verdad ya presente en sus vidas. Segunda de Pedro 1, versículo 12. La seguridad del cristiano viene de la palabra de Dios y de la capacidad de usar esta palabra de Dios en las decisiones prácticas de la vida. Que el Señor nos bendiga con esta palabra.